mi nombre es Carolina Valdenegro, yo soy fonoaudióloga egresada de la Universidad de Valparaíso el año 2004 y trabajo acá en el Hospital Van Buren en el departamento de audición y lenguaje que pertenece al servicio de otorrino. Y acá, principalmente trabajo con patologías de voz, con personas que presentan patología vocal y con adultos que presentan también cáncer de cabeza y cuello. Y acá nosotros hacemos evaluación, diagnóstico y tratamiento de estas personas. Ya, bueno, para comenzar, preguntas como un poco más personales, como partiendo de por qué quiso estudiar esta carrera. Ya, a ver, ¿por qué quise estudiar esta carrera? Porque me llamó la atención en realidad, bueno, a mí siempre me había gustado como el área artística, ¿ya? Y me llamó la atención, también me gustaba mucho medicina y sentí que un poco esto podía combinar las dos cosas que me gustan, y yo creo que por eso también me dediqué a voz dentro de lo que hago. Así que principalmente es por eso. Me gustó más todavía cuando entré a estudiar porque no tenía mucha información cuando ingresé a estudiar la carrera. Yo creo que a ustedes no les pasó tanto eso. Yo no tenía mucha información, no era mucho lo que uno sabía del fonoaudiólogo en realidad. Pero sí, me gustó lo que leí, me gustó, tuve folletos también de las universidades que impartían la carrera. Yo creo que por eso me encantó la idea de estudiar fonoaudiología. Y también, no sé, ¿por qué se quiso dedicar? Bueno, ya dijo que le gustaba como porque era lo artístico y lo de medicina, pero Sí. la parte de, porque igual aquí se trabaja con adultos. Con adultos y niños también, sí. Pero Adultos y niños. igual, no sé, pues se podría haber dedicado a audición. ¿Por qué eligió esta parte como particular? Yo creo que, bueno, igual las cosas se fueron dando solas en realidad. Yo tenía claro cuando egresé que no quería trabajar en educación. Eso era lo único que tenía claro, que no quería trabajar en educación. Pero me gustaba mucho el área clínica. Y surgió la posibilidad de venir a una entrevista laboral acá y vine y quedé trabajando acá. Entonces ahí la idea era, yo tenía dos posibilidades, o llegar a trabajar a audiología o llegar a trabajar al área de voz. Y llegué a trabajar, las cosas se dieron así, llegué a trabajar al área de voz y ahí me quedé. Y ahí empecé como a incursionar después en otras áreas, cáncer de cabeza y cuello, laringectomizados. Ya. ¿Nos podría contar un poco de su experiencia con su primer paciente cuando se recibió de fonoaudióloga? Mi experiencia con mi primer paciente, pero en relación con qué, con la terapia que yo hice, con cómo me sentí. Ambas. Todo. ¿De todo? Sí. A ver, primer paciente, sí, fue un paciente de voz, ¿ya? Fue un paciente de voz. Bien, o sea, yo me sentía súper insegura al principio, a pesar de que, claro, estás trabajando, era mi primera vez que yo estaba trabajando en realidad seriamente con un paciente. O sea, yo antes había sido alumna en práctica, había hecho terapia, no era la primera vez que hacía una terapia, pero es la primera vez que me enfrentaba a una situación donde yo era la profesional responsable. Entonces igual eso me insegurizaba un poco. Pero bien, en realidad fue buena la experiencia. A mí me pasó mucho que, bueno, en ese tiempo, y sobre todo las personas adultas, a uno la ven como muy niñita. Entonces como que me cuidaban harto ellos. Era un paciente añoso también, tenía como 70 y tantos años y una presbifonía. Tenía un diagnóstico de presbifonía, pero además tenía otras alteraciones. Entonces, pero claro, yo lo que les podría contar es que eso, no me sentí mal, pero sí recuerdo la inseguridad del momento. Y claro, ahora veo que la experiencia y la práctica te va dando mucho, te va ayudando mucho en la seguridad. Por ejemplo, en base a tu experiencia, ¿qué nos podría decir de la comunicación? O sea, ¿cuál es el rol del fonoaudiólogo en la comunicación de los adultos? Porque siempre sabemos, por ejemplo, la parte de comunicación de los niños
que están en pleno desarrollo, pero en un adulto, ¿cómo lo podría explicar usted? Desde mi experiencia, yo creo que el rol del fonoaudiólogo, bueno, por lo menos, a ver, yo les voy a hablar de lo que yo hago acá en terapia. Yo generalmente trato de funcionar como una mediadora dentro del proceso que está vivenciando la propia persona, ¿ya? En ese sentido yo trato mucho de que ellos sean como partícipes dentro del proceso, o sea, que ellos mismos se vayan dando cuenta de lo que de lo que van logrando, de lo que van haciendo, tratando también obviamente de irles mostrando el progreso, o sea, en ese sentido monitorear un poco el desarrollo del proceso terapéutico. Pero yo creo que sí, que funciona bastante el ser mediador dentro del proceso y no una persona que sea como que imponga cosas o que les vaya diciendo de todo, porque en el fondo no le estás facilitando que ellos después puedan ir y generalizar lo que estás enseñando. Yo creo que en ese sentido, como lograr dentro de la terapia una relación de confianza, una relación de confianza entre la persona, ¿cierto?, y el profesional que lo atiende es fundamental. Y también hemos tenido bastante buen resultado involucrando a la familia o a las personas cercanas dentro del proceso terapéutico. ¿Cuáles son las patologías frecuentes en los adultos? A ver, en los adultos que yo atiendo acá, en relación con patologías vocales, a mí me derivan mucho, en estos momentos me están derivando mucho disfonías orgánicas. Ha aumentado bastante, por ejemplo, la cantidad de personas que se realizan tiroidectomías, y a raíz de eso ellos quedan con una patología vocal asociada, que generalmente puede ser una parálisis o una paresia de pliegue vocal, y esos casos están llegando bastante acá, dentro de las personas que yo atiendo acá. Y también casos de cáncer, de pacientes con cáncer de cabeza y cuello, cáncer de cavidad oral también, que se está viendo mucho en personas que no son tan añosas, ¿ya? En personas que tienen, qué sé yo, menos de 50, menos de 40 años. Pero, por ejemplo, en relación a esto mismo, ¿cuál de estas patologías demoran más como la terapia es más larga? ¿O cuáles podrían ser más cortas? O quizás cuánto uno podría ver un resultado en cierta cantidad de tiempo? Depende en realidad. Mira, yo sé que en el caso de un cáncer, por ejemplo, es mucho más complejo, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, nosotros atendemos personas que les han realizado, les han extirpado el tumor en su lengua, por ejemplo, en su lengua móvil, entonces quedan con un pedacito de lengua menos, y eso hace que evidentemente los tiempos de terapia se vayan prolongando, sobre todo dependiendo también de las patologías asociadas que vaya teniendo esa persona. De repente son personas que no solo tienen dificultades de articulación o dificultades de voz, sino que también a veces tienen problemas de deglución. Entonces ahí tienes que ir a rehabilitar otras cosas aparte de la voz o de la articulación. Ahí tienes que jerarquizar qué es lo más importante trabajar en esta persona, qué voy a trabajar después, y ahí obviamente los tiempos de terapia se van haciendo más largos. Y también depende mucho del compromiso de la persona y de si esa persona tiene una buena red de apoyo. Nosotros hemos tenido acá casos de pacientes laringectomizados, que no sé si ustedes saben, el laringectomizado es el que se le extirpa la laringe por un cáncer, ¿ya? Entonces ellos pierden la posibilidad de producir voz, porque no tienen su laringe, no tienen sus cuerdas vocales. Y lo que nosotros hacemos acá es enseñar un método una forma de voz, en el fondo, que es alternativa, ¿ya? Y hay personas que se demoran mucho, hay personas que 6 meses y recién están haciendo sus primeros sonidos, y hay otros que no, que en 1 mes, en 2 meses. Pero eso depende mucho de la persona también, y depende mucho de la red de apoyo, de si tiene familiares que se comprometen también.